Buenas tardes, bienvenidos todos a la novena tutoría de la asignatura de diferencias individuales. Bueno, vamos a continuar con el tema 8, que es donde nos quedamos el otro día, con la diapositiva 5, esta que os he puesto aquí. Y bueno, voy a parar la imagen para no correr el riesgo de que esto se nos quede colgado, que esta tarde ya llevamos 2 veces que ha pasado esto, ¿vale? Y empezamos viendo esto. Nos habíamos quedado en las unidades dinámicas de estudio de las diferencias individuales de la personalidad, el individuo en situación. Bueno, como veis, aquí arriba os he puesto rasgo, porque bueno, aquí viene la diferenciación entre rasgo y estado un poco, ¿no? De que os hablé al principio. En los Big Five hablábamos de rasgos, con lo cual el verbo habitual que empleábamos era tener, ¿no? Tener este rasgo, tener el otro, mientras que ahora el verbo que vamos a emplear mayoritariamente va a ser hacer, ¿no? ¿Qué hace el individuo en esta situación? ¿Veis? Al final el individuo en situación es ya más conductual, ¿no? El estado en el momento y en el contexto en el que está el individuo y cómo reacciona, digamos. Y así iríamos al primer punto, que habla de el estado actual, como actualización de los rasgos disposicionales, ¿no? Es decir, yo vengo con una serie de rasgos de fábrica, pero el estado en el que yo estoy los voy a ir actualizando. Y con esto nos pasamos a los criterios de distinción que utilizamos entre rasgo y estado, ¿vale? Y estos criterios van a tener una estrecha correlación. Bueno, recordad una vez más esto, como el cuestionario está ahí, de ansiedad, rasgo, estado. No es lo mismo el rasgo disposicional que el estado situacional, ¿no? En el que estoy. Bueno, y los criterios para distinguir estos dos dice que tienen una estrecha correlación y veis que aquí hay un asterisco, es porque hay que pasar a la diapositiva siguiente, que viene con un poquito de explicación al asunto, ¿no? Y aquí tenemos el estado depende del rasgo y de la situación. Y a esto se le llama la hipótesis de la congruencia. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Es decir, el estado de ansiedad en el que yo voy a vivir cierta situación depende de lo ansiosa que sea, de lo peligrosa, de lo estresante o de lo tranquila que sea esa situación y también de mi rasgo, ¿vale? Si soy tendente a o que yo no me entra ansiedad por nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la hipótesis de la congruencia, ¿no? Cuando este estado en el que yo me pongo, pues tiene que ver con mi rasgo disposicional y la situación que estoy viviendo, ¿no? Que es acorde. A veces decimos, esto es una reacción absolutamente desmedida, ¿no? Que no tiene ninguna congruencia con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que no es para tanto, o al revés, ¿no? Cuando sí que es algo realmente desbordador y hay alguien que pasa por allí de largo sin inmutarse, ¿no? Es decir, bueno, pues hay que tener también en cuenta el rasgo, pero a veces dices que ni con el rasgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de esta hipótesis de congruencia. Y luego tenéis el modelo cognitivo mediacional del estrés. Bueno, dice el proceso de percepción e interpretación estimular bajo una óptica interactiva. Los factores cognitivos juegan un papel decisivo sobre el impacto que los acontecimientos estresantes tienen sobre las personas y sobre el estilo de afrontamiento, repertorio de respuestas subjetivas, fisiológicas y comportamentales que las personas ponen en marcha para hacer frente a las demandas situacionales. Vale, ¿esto qué significa? Bueno, pues este modelo nos dice que hay una interacción constante entre cómo yo percibo
esa situación estresante, ese estímulo estresante y el estímulo en sí, ¿verdad? Y que los factores cognitivos pues juegan un papel muy importante y de los que van a depender mucho el impacto que estos acontecimientos estresantes tienen sobre nosotros, ¿no? Y también sobre el estilo de afrontamiento que tenemos, ¿no? Si es más activo o es más de escape, de evitación y bueno, y de las respuestas que ponemos en marcha para hacer frente a estas demandas situacionales, ¿de acuerdo? Bien, pues volviendo ahora ya a la diapositiva anterior, bueno, entre estos criterios de distinción tenemos, por un lado, potencialidad versus actualidad. Potencialidad, claro, en el rasgo, ¿verdad? Siempre está a un nivel potencial, mientras que el estado es una manifestación puntual de dicho rasgo, ¿no? Siempre está en la actualidad, en el momento presente. Bueno, luego tendríamos estabilidad versus transitoriedad temporal. Claro, el rasgo, hablamos de que es una predisposición, un potencial, pero permanente, ¿no? El rasgo que yo tengo, eso me muero con él, ¿no? Siempre lo tendré. Mientras que el estado, pues es un intervalo de tiempo transitorio. Y por último, generalidad versus especificidad situacional. Es decir, que el rasgo tiene un nivel de generalidad muy amplio, mientras que el estado, pues una vez más, decimos que se ciñe a la situación específica en la que se enmarca. Y ya pasaríamos al siguiente punto, que es el sistema de personalidad cognitivo-afectivo, ¿no? De ahí las siglas SPCA. Y bueno, propuesto por Michel. Y se va a enmarcar dentro de las llamadas teorías cognitivo-sociales, ¿no? De la personalidad. Y bueno, aquí se conciben las situaciones como parte de la personalidad misma, integrando la variabilidad del comportamiento como elemento que no solo es contrario a la existencia de la personalidad, sino parte de la misma también. También en este modelo se concibe la personalidad como un sistema estable caracterizado por una serie de unidades cognitivas y afectivas disponibles, ya entra lo afectivo, organizadas en una red distintiva de interrelaciones que procesa la información sobre las situaciones externas o internas, ¿no? Que se están viviendo. Y en cuanto a las diferencias individuales, la naturaleza de las mismas, pues va a hablar de tres aspectos importantes, ¿no? Por un lado, la accesibilidad crónica, que son los niveles de activación de estas unidades cognitivo-afectivas. Por otro lado, las organizaciones estables. Es decir, que va a haber diferencias individuales en la organización estable de relaciones entre estas unidades y también diferencias individuales en el patrón de relaciones que el individuo va a establecer entre las situaciones o contextos específicos y el comportamiento característico ante estos. Bien, y ahora ya pasando a 2 diapositivas adelante, retomamos este sistema de personalidad cognitivo-afectivo y vamos a verlo un poquito más en detalle. Bueno, como dijimos antes, pertenece a las teorías cognitivo-sociales de la personalidad, importante, y va a tener unas unidades y una organización intrasistema, ¿verdad? Que nos dice que un sistema de personalidad coherente y estable se establece a partir de un sistema de procesamiento de la información social. Con lo que vamos a encontrar que un proceso clave aquí va a ser la activación de las representaciones mentales que tiene el individuo. Es decir, un procesamiento de la información social que es el que va a ir definiendo el significado que le vamos a ir atribuyendo a la información que recibimos del exterior.
Dentro de esas representaciones mentales, pues estaría pues la representación que tengo o el conocimiento sobre mí mismo, sobre los demás, las creencias, las metas, las expectativas, estrategias, conductas alternativas, y todo esto formaría las unidades cognitivo-sociales. Estas fueron propuestas inicialmente por Michel y han pasado a formar parte del denominado sistema de personalidad cognitivo-afectiva. Bien, pues ahora estas unidades cognitivo-afectivas se pueden clasificar en dos grandes bloques. Por un lado estaría la potencialidad, ¿no? La potencialidad de la conducta, que a su vez pues, está integrada por capacidades, es decir, la capacidad de adaptación al entorno, como podría ser la inteligencia social, la flexibilidad cognitiva, alternativas constructivas, procesos de resolución y afrontamiento de problemas. Y por otro lado estarían las estrategias de codificación y constructos personales, que aquí ya entrarían por lo que es la interpretación y la construcción del mundo, ¿verdad? Bueno, por las estructuras mentales mediadoras, como esquemas, guiones, planes, ¿vale? La manera en que tengo de clasificar y de organizar. Y ya luego, pues, habría un segundo bloque, que serían las unidades presentes en la ejecución de la conducta, ¿verdad? Las que implican la construcción de la misma, de la conducta, en situaciones particulares. Y aquí tendríamos, pues, la primera, expectativas y estilos atribucionales. Siempre que hablamos de los estilos atribucionales, estamos hablando del locus de control. Ya sabéis, las creencias acerca de la propia capacidad para obtener los resultados deseados, ¿verdad? Y el grado en que la conducta me va a conducir a ellos. Y ya sabéis, los estilos atribucionales, ¿no? La palabra lo dice, a qué atribuyo, cómo explico, ¿verdad? Pues se refieren a esto, a la explicación que las personas solemos hacer o darle al origen de los acontecimientos en general, ¿no? Y sobre todo con todo lo que tiene que ver con los éxitos, los fracasos, el bienestar, la infelicidad, la salud. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Según el locus de control interno que tenemos, pues si es positivo, pues achacamos nuestros éxitos y nuestros logros a nuestra propia capacidad. Además somos capaces de entender que eso no ha sido circunstancial, sino que bueno, que es que tenemos esa capacidad, ¿no? Para lograr las cosas, y que además la podemos extrapolar a diferentes facetas, ¿no? de nuestra vida. Y al revés, ¿no? Negativo sería que bueno, que los fracasos también me los atribuyo todos a mi causa, ¿no? Que además no creo que sea circunstancial, sino que me creo que llevo el fracaso en diferentes en más tareas, ¿no? En una específica, y además lo puedo extrapolar a diferentes facetas de mi vida, ¿no? Bueno, así resumido rapidito. A continuación tendríamos los valores subjetivos, ¿verdad? Que es los que asignamos a los resultados, a las situaciones, a las tareas. Los mecanismos autorreguladores a través de las metas. Y son mecanismos que van a proporcionar dirección y coherencia a la conducta. Y controlan el grado de esfuerzo que se necesita para llegar a esas metas, ¿verdad? Bueno, por último tendríamos el afecto y las emociones, ¿no? Que son, bueno, la respuesta que le damos a las situaciones. Y claro, que esta emoción, por supuesto, va a afectar a cómo yo interpreto esas situaciones y cómo reacciono ante ellas.
Bueno, y la última diapositiva es sobre el cuadro 8.12 de la página 416, que este sí que os entra, que es la situación psicológica en el modelo SPCA, ¿verdad? Entonces, bueno, lo más importante de este cuadro os lo reseño aquí, que dice que bueno, volviendo a lo básico, ¿no? De que bueno, que no hay problema, sino percepción del problema, ¿no? Y de que realmente la persona es una constructora activa de la situación, ¿no? Con todo lo que pone de sí en ella, pues bueno, básicamente dice que lo importante es esto, la construcción activa que la persona hace de la situación mediante una codificación afectiva y emocional. Y esto va a llevar a las equivalencias funcionales que llaman, ¿no? Que dicen, que explican cómo ante diferentes situaciones pues se va a activar la misma conducta, ¿no? Por ejemplo, pues dice alguien que es muy sensible al rechazo, pues ante diferentes situaciones, pero que impliquen rechazo, la respuesta pues siempre va a ser la misma, ¿no? De ansiedad, por ejemplo. Pero también nos habla de las unidades condicionales. ¿Esto qué significa? Que puede ocurrir que en un mismo dominio social diferentes situaciones activen también diferentes conductas, ¿verdad? Por ejemplo, pues no vamos a reaccionar igual ante un amigo o ante una pareja. Y esto ocurre porque, bueno, y por eso se llaman unidades condicionales, ¿no? Ya sabemos, cuando hay un sí condicional, ¿no? Si pasa esto, entonces lo otro. Entonces, bueno, cuando los síes cambian, pues también pueden cambiar los entonces, ¿no? Y bueno, esto no es falta de coherencia, ¿no? Realmente si hay una consistencia que no atiende para nada ni tiene en cuenta las características del contexto, ya se convertiría en rigidez, ¿no? Es decir, claro que hay ciertos rasgos de personalidad y maneras de actuar en situaciones, ¿no? Con disparadores habituales y con respuestas pues muy marcadas, ¿no? en la personalidad. Pero si siempre, 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 en cualquier contexto, con cualquier persona, actuáramos de igual manera, ¿no? Que no fuéramos capaces de discernir dónde nos estamos moviendo y cuál es un poquito la conducta más adecuada socialmente, ¿no? Al contexto, si no fuéramos capaces de distinguir eso, pues cuando estamos hablando de una rigidez extrema, y eso habitualmente es muy problemático, ¿no? Entonces, bueno, eso digo, no es falta de coherencia, sino que bueno, que hay una serie de condicionantes que hacen, ¿no? que bueno, que podamos reaccionar de maneras diferentes según. Bueno, y ya solo nos quedaría el último apartado, el punto 4, explicación, predicción y nivel de análisis en la investigación de diferencias individuales en personalidad. Bueno, este no he hecho diapositiva, pero bueno, básicamente lo más importante dice que los datos empíricos utilizados para dilucidar un problema determinado deben hacer pareja con el nivel de los procesos en el que el problema es definido, ¿no? Y bueno, ¿esto qué es? Que bueno, los rasgos, ¿no? Como disposiciones amplias y generales del individuo, pues nos van a ser útiles para la predicción de rangos de conducta, ¿verdad? Es decir, que cuando el objeto de análisis y diagnóstico sea dar un retrato coherente de la personalidad o la selección de individuos en función de este tipo de categorías amplias que nos da esta información global. Estos rasgos más amplios que se sitúan en el nivel superior de la jerarquía pues son preferibles porque presentan una mayor parsimonia. Pero bueno, si nuestro objetivo es el estudio del individuo en situación y explicar una conducta en particular, pues bueno, el estudio ha de ser
más de carácter procesual, ¿verdad? Y vinculado a estos aspectos situacionales. Bueno, y con esto pues daríamos por terminado el tema 8. Voy a poner el siguiente, el tema 9, que nos tiene que dar tiempo a hacerlo hoy. Aquí está. Vale, está aquí, pero en la última diapositiva. Vamos a buscar la primera. Vale, aquí lo tenemos. Bien, el tema 9, enfoque integral de las diferencias individuales en la inteligencia y personalidad. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, hasta ahora hemos estudiado dos bloques importantes, ¿verdad? Por un lado, la inteligencia desde una perspectiva estructural, ¿no? De toda su estructura, o procesual, ¿no? De los procesos que se llevan a cabo. Lo mismo, dos temas con el estudio de la personalidad a nivel estructural y a nivel procesual. Y ahora vamos a estudiarlo desde un enfoque integrativo de ambas. Y entramos en el punto 1, perspectiva clásica de la confluencia de inteligencia y personalidad. La creatividad y los estilos cognitivos. Bueno, pues empezamos con la creatividad, que abarca muchos dominios y que bien se puede estudiar desde el plano de la inteligencia como desde el de la personalidad. Y bueno, que todos sabemos lo que es, ¿no? Una habilidad especial para crear ideas nuevas, originales, apropiadas. Y bueno, es un rasgo pues, muy interesante para la adaptación, ¿no? Desde el punto de vista adaptativo. Bueno, en una definición más concreta, pues podríamos decir lo principal, que es un proceso mental que produce ideas originales y adaptativas, que es la característica de un producto también, que es un rasgo de personalidad y que es muy importante el entorno en el que surge, porque todos sabemos que hay ambientes que propician mucho más la saliencia de este rasgo, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver la creatividad desde sus aproximaciones empíricas, ¿verdad? Desde los estudios que se han hecho para llegar a una comprensión mayor de la misma. Entonces, por un lado, tenemos las aproximaciones psicométricas. Y aquí es importante la figura de Guilford, que propuso que la creatividad pues, debería estudiarse pues esto desde una aproximación psicométrica, incluso usando test de lápiz y papel, igual que lo hacíamos con la inteligencia, ¿verdad? Y ahí es donde propone el uso del test de usos inusuales, que llama, basado en la producción divergente o pensamiento divergente. Que bueno, que consiste en producir alternativas nuevas y respuestas inusuales, ¿verdad? Eso es lo que es la creatividad y que se va a contraponer a lo que era el pensamiento convergente, ¿no? Que se refería más a la producción de información a partir de una información ya dada, ¿no? Era como la búsqueda de la respuesta correcta. Y para Guilford, los rasgos cognitivos primarios de la creatividad pues eran básicamente tres, ¿verdad? Por un lado, la fluidez, que se refiere pues, al número total de respuestas relevantes que somos capaces de dar. La flexibilidad, que sería el número de categorías de respuesta que se dan. Y la originalidad, ¿verdad? La rareza estadística en la población. Bien, luego tendríamos desde una aproximación cognitiva, ¿no? de los procesos mentales que intervienen en la creatividad, pues tendríamos por un lado la solución de problemas,
por medio de lo que llaman el insight, ¿no? El darse cuenta, ¿no? Esta comprensión intuitiva que tenemos, a veces a lo que llamamos intuición no es más que una acumulación de mucha información y de muchos datos que tenemos almacenados, de los que a veces no somos ni conscientes, ¿no? Porque, bueno, pues han entrado por otra vía y no quedan registrados, pero no están a disposición, ¿no? De recuperación inmediata, como a lo mejor pueden ser otros, pero que al recibir ciertos estímulos, pues esta información que está ahí se conecta de alguna manera y decimos, bueno, tengo la intuición, ¿no? Pero bueno, basado realmente en una base de conocimiento previo, ¿no? que hay. Entonces dice, bueno, el procesamiento de la información intuitiva es una manifestación del llamado inconsciente cognitivo, ¿no? Esto que os acabo de explicar. Luego, por otra parte, habla de la cognición creativa, porque la creatividad pues, es un fenómeno mental que resulta de aplicar los procesos cognitivos ordinarios, ¿no? Que tenemos todos, de cualquier persona. Y luego también hay un componente de adquisición de destrezas, ¿no? Porque al final también pues interviene el aprendizaje y la experiencia, ¿no? de la actividad en la que estamos y en la que somos creativos. A continuación vendría la aproximación basada en la personalidad y aquí vemos que, bueno, pues las personas que se las considera muy creativas, pues normalmente cumplen estas características que tenemos aquí, ¿verdad? Una cierta riqueza perceptual a experiencias y diferentes, es decir, personas que están con una cierta apertura a la experiencia, ¿verdad? Esto lo vimos, que era uno de los rasgos de los 5 grandes y de otros cuantos modelos de clasificación de la personalidad, y también tienen cierta tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Eso es importante para manejarse bien. Luego también puntúan alto en motivación, ¿verdad? En entusiasmo, interés, energía. Y en lo que respecta a su orientación social, pues se caracterizan por ser más introvertidos. En el aspecto de la psicopatología, digamos que hay una relación causal entre la falta de inhibición cognitiva, el psicoticismo y la actividad creativa. Es decir, que, bueno, que suelen tener más ideas estrafalarias, más manía, más evitación social, inestabilidad emocional. Y bueno, pues quizá de aquí el tópico, ¿no? de los artistas, ¿no? Que normalmente dicen que son gente, pues esto, más estrafalaria, más exótica, más original, más diferente, ¿no? Y bueno, a veces pues con un cierto punto de locura, dicen, ¿no? Locura divertida. Y bueno, ya desde una aproximación sociocultural, está el concepto importante de configuraciones culturales que vienen a decir que la creatividad, de alguna manera, pues se da un poquito por periodos también, ¿no? La creatividad excepcional, que se agrupa en estas configuraciones culturales, porque hay largos periodos en la historia y en las diferentes civilizaciones en las que hay más ausencia de esta actividad creativa, ¿no? Por la historia, por el ambiente, por múltiples razones. Y sin embargo hay otras en las que, bueno, esta actividad pues está en su máxima expresión, ¿no? El siglo de oro, el de las letras, en fin, con diferentes movimientos. Y hay una serie de factores externos que influyen en esto, ¿no? Por un lado está el ambiente interpersonal o las expectativas interpersonales, por otro el ambiente disciplinar, donde se da una interacción dinámica entre 3 subsistemas, ¿verdad? El individuo creativo, por un lado, el dominio creativo y el conjunto de personas dentro de ese dominio. Y luego, por último, pues también el ambiente sociocultural. Pasamos a la siguiente diapositiva,
que es un poquito el esquema del cuadro 9.6, ¿vale? que entra y que habla de las aproximaciones integradoras al estudio de la creatividad. Entonces, bueno, hay tres tipos de teorías en estas aproximaciones integradoras. Por un lado estarían las teorías implícitas, en las que se concibe la creatividad como una combinación de factores cognitivos y factores de personalidad. Las teorías explícitas describen a la creatividad como la confluencia de motivación intrínseca, conocimientos y habilidades y destrezas. Por último, tendríamos la teoría de la inversión, que nos dice que, bueno, que las personas creativas pues son aquellas capaces y dispuestas, ¿verdad?, a comprar barato y vender caro sus ideas. Esto, bueno, el libro lo explica muy bien, ¿no? Comprar barato, es decir, mantenerse en ideas creativas que en un principio pues, pueden ser impopulares, por desconocidas, pero bueno, saberse mantener en ellas si realmente crees y cuando llegue el momento oportuno, pues aprovechar y saberlas vender caro, ¿verdad? Y luego, por otra parte, nos dice que la creatividad pues requiere la confluencia de 6 recursos distintos, pero que están interrelacionados, ¿verdad? Que son habilidades intelectuales, donde estaría pues, la inteligencia creativa o sintética, la inteligencia analítica, la práctico-contextual, bueno, conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad, motivación y ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto pues ya pasaríamos a la siguiente diapositiva, en la que nos vamos a ocupar de los distintos estilos cognitivos. Y cuando hablamos de estilos cognitivos, pues nos referimos a un modo habitual de procesar la información y de usar los recursos cognitivos, perceptuales, la memoria, el pensamiento. Son como patrones habituales o formas de hacer las cosas. Y bueno, suelen ser estables en el tiempo y consistentes. Y vamos a ir estudiando las diferentes dimensiones que encontramos en estos estilos cognitivos. La primera de ellas sería la dimensión dependencia-independencia de campo, o también llamada articulación de campo, que es el grado en que la organización del campo perceptual afecta a la percepción de sus componentes. Esto, por ejemplo, para que lo entendáis, en unos estudios sobre la percepción de la verticalidad que se hicieron, pues se veía que bueno, pues había personas que necesitaban mucho más el referente del suelo para percibir la verticalidad que otros, ¿no? Entonces, bueno, esto traspasado a ejemplos más concretos, pues por ejemplo, las personas, los individuos, tienen más dificultades para localizar la información que buscan, porque el resto de los componentes de este campo perceptivo pues actúan como distractores, ¿no? O por ejemplo, pues en el aprendizaje pues son mucho más sensibles a la interferencia y cuando interactúan pues se dejan influir más por los gestos, ¿no? del resto de personas. Otra dimensión es la llamada nivelador agudizador, o rango de equivalencia, diferenciación conceptual también, y que es el grado en el que se perciben las diferencias o las semejanzas con los objetos. Entonces, bueno, los individuos niveladores tienden a generalizar en exceso, ya que omiten los cambios de los estímulos, los simplifican en su memoria, ¿no? Ven los elementos pues más similares y consecuentemente pues van a formar menos grupos, ¿no? Sin embargo, los individuos del grupo agudizador, los agudizadores, suelen encontrar diferencias importantes entre los elementos y los retienen en la memoria pues de manera más detallada.
Entonces, bueno, pues formarán mucho más grupos porque serán todo más organizado y estructurado. Y para medir este rango de equivalencia, pues tenemos el llamado test de clasificación libre. La siguiente dimensión es la de impulsividad, reflexividad, y analiza la tendencia a inhibir las respuestas iniciales y a reparar en ellas con el fin de evaluar su grado de precisión. Así encontramos que los individuos más impulsivos pues realizan las tareas con más errores, mientras que los reflexivos pues saben detenerse y analizar todos los elementos de la situación, ¿verdad? Para cometer menos errores, aunque sea a costa de no terminar la tarea. El test más utilizado para evaluar esta dimensión pues, es el test de emparejamiento de figuras familiares, donde, con el que se obtienen dos índices, que son la rapidez de respuesta y el número de errores. Lógicamente, pues lo que hemos dicho, los impulsivos serán más rápidos y cometerán más errores, consecuentemente, y los reflexivos pues serán más lentos, pero también cometerán menos errores. La siguiente dimensión distingue entre visualizador y verbalizador. Los visualizadores son los que se basan más en informaciones transmitidas visualmente, utilizan más la memoria visoespacial, ¿verdad? Lógico, y el verbalizador pues prefieren guiarse por palabras leídas o escuchadas para procesar la información y recurren más pues, a aptitudes como la comprensión o la clasificación verbal. La siguiente dimensión sería la distinción entre más visual o más áptico, ya sabéis qué significa táctil. Y la otra dimensión sería el estilo conceptual, analítico, relacional o inferencial categorial, que es la estrategia para categorizar conceptualmente los objetos. Y aquí, bueno, pues vamos a tener también dos estilos conceptuales diferentes. Por un lado, el analítico descriptivo, que son los individuos que centran su atención en los elementos de los objetos y los agrupan, ¿no? por elementos comunes. Y el relacional, que se fijan más en los objetos globales y los agrupan pues, según relaciones funcionales entre ellos. Y ya la última dimensión es la que distingue entre serial y holístico. Bueno, holístico son los individuos que procesan varios elementos de información simultáneamente y los organizan para formar una unidad compleja, final, mientras que los seriales pues, lo analizan más en detalle todos los elementos de un problema y tienden más a ordenarlos secuencialmente. En la diapositiva siguiente vemos que hay dos autores que nos van a señalar dos dimensiones básicas más de estos estilos cognitivos, ¿no? Independientes, que son por un lado la holístico-analítico, que dice que son los que tienen una tendencia a organizar la información globalmente o por partes, y aquí incluyen pues, a las dimensiones de dependencia-independencia, impulsividad, reflexividad y nivelador o agudizador. Y luego estaría la otra dimensión, verbal o imágenes, que es la tendencia a representar la información en figuras e imágenes o verbalmente, ¿no? Que incluye visualizador, verbalizador y visual o áptico, ¿vale? Es decir, bueno, como una agrupación más general. Bien, y aquí, bueno, os he hecho lo básico del cuadro 9.9, que sí que entra y es importante. Está en la página 455, os lo marco aquí. Y bueno, lo que nos viene a decir es que la diferencia esencial que hay entre el estilo cognitivo y la inteligencia es que esta hace que un individuo manifieste un determinado rendimiento en todo tipo de situaciones que requieren competencias cognitivas, ¿de acuerdo? Mientras que el efecto del estilo cognitivo
depende de la naturaleza de la tarea y están entre las capacidades cognitivas y los rasgos de personalidad. Y bueno, ya pasaríamos a la siguiente diapositiva. Aproximaciones teóricas y metodológicas formales a la integración de la inteligencia y la personalidad. Y bueno, pues aquí Eysenck, en su revisión, ¿no?, de las relaciones que hay entre la personalidad y la inteligencia, pues bueno, dice que es fundamental diferenciar entre dos aproximaciones, ¿no? Por un lado la psicométrica y por otro lado la experimental. Bueno, dentro de la aproximación psicométrica, cuyo objetivo es, como sabemos, pues operacionalizar y evaluar los constructos, ¿no?, de ambas áreas de la inteligencia y la personalidad para ver las correlaciones que existen entre ellos. Y dice que los factores que han contribuido al escaso éxito que hay en la detección de aspectos comunes entre la personalidad y la inteligencia, pues se debe a tres factores. Por un lado, la naturaleza misma de los constructos, por otro, las dificultades metodológicas, bueno, por tener instrumentos poco fiables y por los errores, y por otro lado, por la distinción que se hacía entre rendimiento máximo y típico. Así como en los test de inteligencia, pues se buscaba evaluar el rendimiento máximo, en los de personalidad el rendimiento típico. Bueno, y como resumen del cuadro 912, la evidencia en apoyo de la relación entre inteligencia y personalidad desde la perspectiva psicométrica, bueno, pues la evidencia, una de las evidencias que se tiene es que, bueno, que parece que el rasgo de ansiedad relaciona negativamente con el rendimiento actual solo en la vida cotidiana. Y de manera similar, el rasgo extraversión-introversión, aunque muestra una correlación escasa con la inteligencia del CI, sí que parece que se relaciona con diferentes aspectos del rendimiento intelectual. Y bueno, pasando ya a la aproximación experimental cognitiva, que va a poner su énfasis en los procesos. Y así vamos a tener tres niveles de ellos. Por un lado está el nivel de los procesos neurales, que nos viene a decir que la personalidad y la inteligencia parecen relacionarse con índices psicofisiológicos diferentes. No obstante, los estudios realizados dentro del marco de la teoría del arousal, ¿verdad?, de la activación, pues pueden servir para integrar ambos constructos. En el nivel de los procesos cognitivos, pues la personalidad interactúa con ciertos componentes de la inteligencia, afectando conjuntamente a diversos aspectos del rendimiento cognitivo. Y a nivel adaptativo, de conocimiento o semántico, la personalidad y la inteligencia confluyen cuando el individuo se esfuerza por alcanzar sus metas, ¿no?, con un componente de personalidad importante a través de sus conocimientos y habilidades, es decir, de la inteligencia. Bien, con esto pasaríamos a la siguiente diapositiva y al punto constructos representativos en la integración personalidad-inteligencia. Y bueno, pues vamos a ver la justificación de la necesidad de nuevos constructos. Y bueno, pues en esto parece que quedaba claro que además de la inteligencia abstracta o analítica, pues que hay otros aspectos que son muy importantes para el éxito o para, bueno, el buen desarrollo de la vida cotidiana. Y en este sentido, pues tenemos tres autores. Thorndike, que ya habló de la habilidad social, que es un importante componente de la inteligencia y que no quedaba reflejado o no se recogía en las pruebas habituales que la medían. Luego, por su lado, Sternberg, que criticaba que las pruebas que existían pues no las veía eficaces, ¿no?, para poder predecir el éxito, porque solo medían capacidad verbal y analítica. Y bueno, pues dejaban de lado pues tanto la creatividad como el saber práctico, ¿verdad?, importantísimos para la resolución de los problemas cotidianos.
Y luego Gardner, que también va a señalar que los test de CI, pues que son muy limitados porque, bueno, pues se basan en una noción muy restringida de la inteligencia y que no tienen en cuenta por la amplia gama de habilidades y destrezas importantes para la vida. Y surgen los conceptos importantísimos de motivación y autorregulación, que son los que en última instancia pues conectan al individuo con el mundo, con el medio, con su entorno, y que son los que promueven pues una serie de actitudes pues muy básicas para poder desarrollarse, adaptarse y tener éxito, ¿no? en la vida cotidiana. Así, bueno, pues empieza a promover el que también se analicen una serie de constructos pues muy importantes para la vida del individuo, que los agruparíamos en 4 áreas fundamentales, que por un lado serían la inteligencia emocional, por otro lado la inteligencia práctica, bueno, lo que tiene que ver con la experiencia, la inteligencia social, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto interpersonal, y en última instancia la autorregulación de la conducta en función de las demandas internas y externas. Bien, y ahora ya pasaríamos a la última diapositiva, que es el ámbito emocional. Disculpad lo cargada que está de información la diapositiva y que, bueno, espero que no resulte muy caótica, pero bueno, lo quería poner así todo en una visual y no me... Bueno, es como he podido, espero que nos maree. Bien, por un lado tenemos la inteligencia emocional y el modelo de habilidad de Salovey y Mayer, que defienden que el procesamiento adaptativo de la información emocionalmente relevante, pues que es parte de la inteligencia también. Y este modelo de habilidad defiende que la inteligencia emocional es el resultado de 2 operaciones mentales. Por un lado la emoción y por otro la cognición. O lo que es lo mismo, pues tener habilidad en el procesamiento de la información emocional. Ellos van a equiparar la inteligencia emocional con la general al mismo nivel, tanto en cuanto pues consideran que la inteligencia emocional es también una habilidad para reconocer los significados de los patrones emocionales y también que sirve para razonar y solucionar problemas. Dentro de estas habilidades de la inteligencia emocional, pues destacan la percepción, evaluación y expresión de emociones, facilitación emocional, comprensión y regulación de uno mismo y de los demás. A continuación tenemos los modelos mixtos de inteligencia emocional, que ya van a incluir pues un amplio rango de rasgos de personalidad. Y aquí, bueno, pues importante la figura de Goleman, que va a incluir todos los aspectos, ¿no? Motivación, relaciones emocionales, que permiten delinear un modelo completo de cómo la persona funciona en el mundo y concibe todos los rasgos y atributos de personalidad en términos de competencias, como capacidades aprendidas, que resultan en un buen rendimiento en el trabajo. Bueno, aquí hago un paréntesis del cuadro 916 que entra de la página 482 sobre las bases neurológicas de la inteligencia emocional, donde, bueno, lo básico es que el funcionamiento de la amígdala, ¿no?, en el sistema límbico, y habla de esto, de la amígdala y su interrelación con el neocórtex, que ambos dos constituyen el núcleo de la inteligencia emocional, ¿verdad? El lóbulo prefrontal izquierdo, que actúa atenuando las emociones más perturbadoras procedentes del sistema límbico. Bueno, luego pasaríamos a la inteligencia práctica, que bueno, se ha postulado un poco como alternativa a
a la inteligencia académica o la convencional, ¿no? La que se venía evaluando siempre los test psicométricos y en las que se mide, bueno, pues la inteligencia general y las aptitudes específicas. Y bueno, aquí señalamos a dos autores, Wagner y Sternberg, que han estudiado la habilidad práctica en términos de lo que han denominado conocimiento tácito, ¿verdad? Lo que denominaríamos el sentido común, muy importante predictor de éxito. Y bueno, entre los modelos integradores de la inteligencia académica y práctica, ¿no? Para intentar integrar estas dos, pues tendríamos el modelo del ciclo vital, donde tenemos que, bueno, a partir de la diferenciación que establecían Horney y Cattell, recordáis, entre los dos tipos de habilidades mentales, por un lado la inteligencia fluida y por otro lado la inteligencia cristalizada, pues Sternberg va a proponer que las habilidades fluidas o la inteligencia fluida son más importantes para la solución de problemas académicos, mientras que la cristalizada va a dar mejor solución a los problemas prácticos. A continuación tendríamos la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg, que propone pues tres aspectos de la inteligencia, ¿no? Por un lado la inteligencia analítica, ¿no? La que medimos habitualmente con los test, luego la inteligencia creativa y la inteligencia práctica, en la cual en esta última pues el conocimiento tácito pues es muy importante, ¿no? Porque es el producto de los componentes de adquisición de conocimientos aplicados a los contextos cotidianos. Y por último ya tenemos el modelo de Ackermann, que bueno, hace una distinción entre el rendimiento máximo o inteligencia y el rendimiento típico, que lo llamaría personalidad, la cual pues bueno, tiene implicaciones de cara a la relación entre la inteligencia académica y la práctica. Y ya por último, pues nos quedaría el contexto interpersonal, que dice que, bueno, que existen dos maneras básicas de conceptuar el término inteligencia social. Por un lado, es la habilidad para comprender y manejar a otras personas y para participar en interacciones sociales adaptativas, ¿no? Según la definición que hacía Thorndike. Y es cuerpo de conocimientos que el individuo tiene pues acerca del mundo también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que se ve desde una perspectiva psicométrica, donde, bueno, pues ya sabéis, estaba el test de inteligencia social de Washington, el test de inteligencia social de los 6 factores, el cuestionario de competencia social. Bueno, y luego por otro lado está la personalidad concebida como inteligencia social. Y bueno, aquí es importante la teoría cognitiva de la personalidad o inteligencia social de Cantor y Kihlström, que concibe las diferencias individuales en la conducta social como el resultado de diferencias individuales en el conocimiento que los individuos llevan a las interacciones sociales. Es decir, diferencias en conocimiento social, quiere decir, las diferencias en el conocimiento social ocasionan diferencias en la conducta social. Y bueno, la asunción básica de esta teoría es que la conducta social es inteligente y se encuentra mediada por procesos cognitivos, más que por factores genéticos y respuestas aprendidas asociativamente. Bueno, y con esto pues ya daríamos por terminado el tema 9. Y nada, bueno, nos quedan 3 días de clase, 3 temas. Estos, como son ya más cortitos, pues los vemos de sobra a tema por día, sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que estéis todos bien, sanos, contentos y nada, estudiando mucho. Y bueno, pues que paséis una feliz semana y nos vemos el martes que viene. Hasta luego.